Todo comenzó con una simple apuesta entre dos millonarios que discutían si un caballo levantaba las cuatro patas al correr. Para comprobarlos pusieron una serie de cámaras en línea recta para fotografiar al caballo mientras corría. Al pasar cada cámara le tomaba una foto y al verlas en una velocidad muy rápida, las imágenes daban la ilusión de movimiento. Este hecho podría considerarse el primer antecedente del cine. La historia del cine inicia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. El cinematógrafo, invento de los Lumière, tenía como antecedente el kinetoscopio de Thomas Edison. Ellos consiguieron fabricar una cámara más portátil y funcional a partir de aquel artefacto, que registraba imágenes en movimiento, aunque no era capaz de reproducirlas, a pesar de que los hermanos Lumière no tuvieron la excesiva confianza en las posibilidades técnicas y artísticas de este nuevo invento. En la fecha ya mencionada, tuvo un lugar el primer cinematógrafo de los hermanos Lumière. El programa constaba de 10 películas de 15 a 20 metros cada una, con un total de duración de 20 minutos, debido a la innovación puesta en escena, lo económico de su precio y a causa de no tener ningún tipo de audio. Las exhibiciones con el cinematógrafo se volvieron un éxito. Luego de la explotación del invento de los Lumière, la mayoría de las películas eran más una especie de obra de teatro grabada, sin efectos cinematográficos. Fue el cineasta francés Georges Méliès quien con obras como Viaje de la Luna y Viaje Imposible, adaptaciones de los libros de Julio Verne, el cine pasó a ser una atracción menor, a un negocio bastante provechoso para los pocos estudios, aún sin sonido y con pocos minutos de duración. Así comenzaron las primeras producciones. Por el momento el cine era mudo, no completamente, pues contaba con unos letreros con los diálogos de películas. También contaba con orquestas y un explicador para quien no supiera leer. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron nuevas técnicas que hoy parecen básicas, como mover la cámara, pero en este tiempo eran ideas revolucionarias. Además de Edison, los hermanos Lumière y Méliès, hubo otros pioneros en la historia del cine como Charles Pache, tomando como referencia el cinematógrafo de los hermanos Lumière, así como también el kinetoscopio de Edison. Fabricó una cámara tomavista con la que inició sus producciones. Léon Gamow se interesó en los aspectos técnicos mecánicos del cine. Primeramente fue fabricante y vendedor de aparatos cinematográficos y luego se orientó a la producción cinematográfica. Alex Guy fue la primera en poner tintura a sus películas para que se vieran en color. Fue también pionera al utilizar técnicas de cámaras de doble expresión y secuencia en retroceso, entre otros. Mientras tanto, el cine seguía otros caminos en Europa. Allí, el sentido del negocio se basó en el monopolio de celuloide. Surgieron grandes empresas cinematográficas que, con Francia a la cabeza, dominaron el mercado mundial hasta la Gran Guerra, en que su hegemonía fue reemplazada por la de la industria estadounidense hasta 1914. El sonido en el cine se incorporó por primera vez en 1926 en una producción comercial llamada Don Juan, dirigida por Alan Crosland, y fue al ser el primer largometraje de Warner Bros. La técnica de esto consistió en discos sincronizados con la película que tenían las voces y efectos. Ante el éxito, pronto sus grandes estudios crearon sus películas sonoras y el cine mudo quedó olvidado. En 1906, los experimentos con películas de color ya habían comenzado, pero fue hasta 1933 que el Technicolor se había perfeccionado, con un sistema de 3 colores comercializable empleado por primera vez en una película llamada La Feria de las Vanidades.
Así, en la década de 1950, el color se generalizó tanto que prácticamente el blanco y negro quedó renegado a las películas de bajo presupuesto. El perfume, su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Aunque fue en la última década del siglo XX cuando el cine inició su proceso imparable hacia lo digital, es en el siglo XXI que se precisa que en los próximos 20 años el cine será totalmente digital. ¿Dónde está la alegría? Impactos del cine en Venezuela. El 11 de julio de 1896 se realiza la primera función de cine en Maracaibo. El aparato empleado fue el vitascopio de Edison. Las primeras películas realizadas en Venezuela fueron célebres especialistas, sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, ambas estrenadas el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baral de Maracaibo, y cuya realización generalmente es atribuida erróneamente al realizador Manuel Trujillo Durán. En este mismo año, otros pioneros del cine como Ricardo Roufet y Carlos Ruiz realizan algunos cortometrajes en la ciudad de Caracas. Sería en 1916 cuando Enrique Zimmermann realiza la primera película larga de ficción, de la cual se tiene registro, La Dama de las Cayenas o Pasión y Muerte, de Margarita Gutiérrez. 8 años después, en 1924, se filma La Trepadora, adaptación de la novela homónima de Rómulo Gallegos. Hacia finales de los años 20, la actividad cinematográfica repunta cuando el presidente Juan Vicente Gómez instala los laboratorios nacionales del Ministerio de Obras Públicas en la ciudad de Maracay. Igualmente, en Barquisimetos, Amabilis Cordero funda los estudios cinematográficos Lara. Con la salida de diversos noticieros y revistas, el cine nacional comienza a verse regularmente en las pantallas del país. Y esto fue La historia del cine. Muchas gracias.